¿No más? ¿Es la arquitectura moderna? Chale, te faltaron un chi. Ah, no, espérate, eso ya lo había yo dicho, ¿no? ¿Qué ondas? Yo soy Hugo y qué bueno que regresaste acá conmigo para echarte un cafecito chismosín. Oye, pues nada, que nos habíamos quedado a medias con esto de la arquitectura moderna, ¿no? Pero lo que sí no me acuerdo es en qué nos quedamos. Creo que estábamos hablando de Henri van de Velde o algo así y que no habíamos hablado todavía de... Ah, sí, ya me acordé. Bueno, pues va, pero antes... Pero antes... Siempre salgo con la misma mamá. Pero antes, unas consideraciones generales sobre esto de los estilos y las etapas históricas en la arquitectura. Porque si de pronto mencionamos estilos arquitectónicos y podemos estarlo confundiendo con las etapas históricas. Entenderás que una etapa histórica contiene varios estilos arquitectónicos. Y es que siempre pasa lo mismo con este asunto de los nombres, ¿eh? Por ejemplo, que en historia del arte y en toda la periodización de la historia, se conoce como etapa moderna al periodo comprendido entre el Renacimiento hasta el neoclasicismo. Estaríamos hablando entre el siglo XV y el siglo XVIII. Mientras tanto, al periodo contemporáneo se le conoce al comprendido entre los principios del siglo XIX hasta ahorititita. Bueno, es una historia del arte, pero si nos vamos a la historia de las filosofías, se le conoce convencionalmente a filosofía moderna como la comprendida entre los siglos XVII a inicios del XX, cuando a la filosofía contemporánea se le conoce a la comprendida entre finales del periodo anterior, o sea, inicios del siglo XX hasta ahorititita mismo. O sea, en pocas palabras, ¿a quién le hacemos caso? Yo me imagino que más o menos con esto mismo se encontraron los historiadores de la arquitectura y entonces se les ocurrió decir: no, hombre, no les hagas caso, tú haz lo que te salga del forro. Y entonces empezaron a poner nombres a diestra y siniestra, a ver si nosotros después le encontrábamos algún sentido a todo esto. Algún papel tuvo que jugar el asunto este de la soberbia, ¿eh? Tú me disculparás, siempre hablando de lo mismo, ¿verdad? Es que no es tan difícil imaginarse la postura del teórico historiador de la arquitectura cuando está acostumbrado a mantener un nombre de un periodo histórico a lo largo de siglo y medio, 2 siglos, como es en el caso del Barroco y el Renacimiento. Y dicho sea de paso, estos nombres le correspondían más a un estilo arquitectónico que a una etapa histórica de la arquitectura. Concediendo que este es el nombre del periodo histórico, de repente, después de un periodo más o menos largo de no saber muy bien de qué lado más cala iguana, como fue en el término de los neoclásicos y los revivalismos, de repente le dicen que antes de haber siquiera pasado un siglo, ya tiene que volver a cambiarlo con la arquitectura contemporánea. Pues no, ahora a ver cómo le hacen. Yo ya le puse mi nombrecito. ¿Cómo voy a quedar yo como idiota? Y mira, tendrían algo de razón si no fuera por lo que ya habíamos platicado en el video de la primera parte. Que si no te acuerdas qué fue lo que platicamos, aquí te dejo un vínculo para que te vayas a dar una vueltecita al rato. Pero bueno, el asunto es que a esas oposiciones, claro, se presentan como negando algo anterior, pero también afirman algo nuevo que se está postulando, pues, o sea, lo refuerza de alguna manera. Y acuérdate que la negación de una negación es en sí mismo una afirmación. Te preguntarás, ¿dónde están aquí las afirmaciones? Pues mira nada más el vuelco que viene a dar la vida con estas expos universales que habrán tenido a mediados del siglo XIX el mismo efecto que tuvieron el surgimiento de las computadoras e internet para finales del siglo XX, ¿eh? Pero no solo eso, también habrá que recordar que el concreto se estaba patentando en esos entonces, 1800 y tantos pues. Y no nos olvidemos, claro, de las guerras mundiales. No. Si manteníamos esta misma designación de moderna después de esto, hasta más pendejos nos íbamos a ver. Alguien que les explique, porque ya me tienen hasta el moco con su nombrecito y toda su reticencia para soltarlo. Mira, y de pronto me llega a la cabeza este libro de Carl Sagan, que por cierto te recomiendo mucho, Los Dragones del Edén, aunque también en su serie Cosmos lo ilustra y creo que mucho mejor. Pero bueno, tanto en el libro como en la serie, nos plantea este calendario cósmico, en donde pues es muy fácil ahí ver lo poquito que representa ser la historia de la humanidad en términos planetarios, pues universales, cósmicos, vamos. Pero además de llamarnos a la humildad, resalta cómo es precisamente uno de los enclaves más importantes para definir la presencia de la humanidad dentro del planeta Tierra, este de las guerras mundiales, que de pronto a los historiadores de la arquitectura se les ocurre convenientemente olvidar cuando se trata de pasar de lo moderno a lo contemporáneo. ¿Qué me ves? ¡Suscríbete!
Porque no podemos olvidar que antes de la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría, pues el Imperio Austrohúngaro, siendo Viena una de sus ciudades más importantes, pues era una de las potencias industriales y uno de los países más grandes de toda Europa. Naturalmente que buena parte de los referentes culturales nos van a llegar justo de ahí. Es así como no es nada extraño que Otto Wagner, arquitecto vienés, sea un referente obligado para este periodo histórico. Él y todo lo surgido en la Escuela de la Secesión de Viena y toda su influencia, de la cual ya habíamos platicado el video pasado cuando hablábamos de José María Olbrich y de Joseph Hauptmann, si te acuerdas, ¿no? Y bien, pues junto a todo el asunto político y económico por el que estas potencias iban transitando, se da una suerte de revoluciones ideológicas que tendían a destrabar las concepciones tradicionales del mundo. No olvidemos que no hace poco se habían articulado estos cuestionamientos sociohistóricos en las obras de Marx y las revueltas de París. Así encontramos en los campos intelectuales las ideas de Freud, de Wittgenstein, de Russell, que no será este último vienés, pero sí se cuenta siempre como un antecedente del llamado Círculo de Viena. En fin, tema para otro cafecito, si acaso. Pero bueno, todos ellos, por supuesto, influyeron en buena parte en los grupos intelectuales de todo el mundo occidental, que por si no te habías dado cuenta, es el punto de vista tradicional del que parten los teóricos historiadores de la arquitectura. Mira si no, cómo desde finales del siglo XX surgieron estos proyectos utópicos, tales como la ciudad industrial de Tony Garnier y la ciudad jardín de Ebenezer Howard, pero también más adelante, en el periodo de entreguerras, proyectos como esta ciudad ideal de Bruno Taut, con su arquitectura alpina y su corona de la ciudad. Ah, no, espérate, ¿esa es la ciudad idealizada de Hitler para su nuevo mundo? Esta sí, esta es la ciudad de Bruno Taut. ¿Cómo me fui a confundir si son requete diferentes? Así es como dentro de las adecuaciones que venía haciendo Otto Wagner a lo largo de todo el país, de pronto se le ocurre hacerse su casita. Así. Formas casi puras, sobriedad en los trazados, escasez de ornamentos superfluos. Nada que ver con las morfologías a las que todos los arquitectos modernistas nos tenían acostumbrados, ¿no? Por supuesto que no se hizo esperar la escalada que sucedió en el mismo país con la figura de Adolf Loos, vienes también, quien se metió en un chorripital de p***os cuando se le ocurrió hacer esto de acá, ¿eh? Imagínate, si casi le clausuran la obra. No, y luego se le ocurre hacer esto de acá. Si hasta piedras le aventaban, ¿tú crees? Bien, pues mientras tanto, en Estados Unidos, que no era nada de lo que es ahora, por cierto, también se estaban dejando sentir estos aires de la época. Resulta que por aquellos entonces la bonanza de los nuevos descubrimientos estaba cambiando la morfología de la ciudad y estaba precisamente el despacho este de Adler and Sullivan, donde con los mismos postulados de la arquitectura industrial de finales del siglo XVIII, hacían uso de los nuevos materiales y sus posibilidades para construir estos nuevos rascacielos. A este periodo se le conoció como la Chicago School, pero por supuesto llegó a desarrollarse más allá de las fronteras de ese estado. Pues justo en este despacho trabajaba un joven llamado Francisco y apellidado Lloyd Wright, ¿verdad? Aunque después se independiza, o más bien lo corren por andar haciendo trabajos independientes por su cuenta, ¿no? Pero bueno, la cosa es que él no se acongoja mucho y rápidamente se empieza a dedicar a hacer proyectos de casas particulares. Porque, ya ves, Wright siempre tuvo su dinerito y siempre se codeó con la high. No más que estas casillas se verían completamente influidas por lo que él ya había podido estudiar de la arquitectura japonesa. Y sí, gracias a expos mundiales. Además, claro, de las escuelas de artesanos Arts and Crafts y los revivalismos norteamericanos. Pero bueno, esto pues le permitió llegar eventualmente a resultados como este, modelo que fue replicado más tarde por otros arquitectos de la región. Y bueno, segurito que también tuvieron mucha influencia de lo que estaba pasando en Viena mientras tanto. No me vas a negar que se ven súper parecidas. Mira que sobre este tema, me acuerdo que en su libro Introducción a la Historia de la Filosofía, que por cierto te recomiendo un chorrísimo, este amigo Ramón Shirao, vete tú a saber cómo se diga. Pero bueno, la cosa es que este amigo encuentra enclaves o hitos fundamentales para el desarrollo de cualquier disciplina. Él le llama sumae del pensamiento o síntesis del pensamiento. Pues bueno, ni que fuera un nombre tan complejo, ¿verdad? La cosa es que con esta distinción resalta en el periodo clásico de la filosofía a Platón y Aristóteles por sobre cualquier otro representante. Y lo mismo pasa con Santo Tomás, con Kant, con Hegel. And so on, como diría Chichik, por si no reconociste la referencia, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto mismo pasa con estas figuras de la arquitectura que hemos estado mencionando, pero creo que pasa más contundentemente en la figura de Frank Lloyd Wright. Bueno, la cosa es que mientras tanto todo esto estaba pasando en Austria-Hungría, en el Reino Unido y en Estados Unidos,
No, hombre, y también en Francia pasaba lo suyo. Ya hablábamos de Van de Velde, pero ¿qué me dices de estos proyectos de Perret y de Sauvage? Pero bueno, la cosa es que en Alemania estaba pasando esto. Yo nomás no sé qué demontres pasaba con Alemania, ¿eh? Ni idea de por qué Peter Behrens termina en estos diseños tan industriales que parecían darles toda la razón a las construcciones de mediados del siglo XIX, después de haber diseñado algo como esto apenas iniciado el siglo XX. Pero no era solo él, ¿eh? También estaban por aquellos entonces configurándose como las obras icónicas de la época, estos diseños de Hans Poelzig, de Hermann Muthesius, Eisenberg München, de Albert Kahn. Si acaso vale la pena destacar esta otra obra que me parece vino a cambiarlo todo, con su inspiración tan divergente en la que le daba un enfoque distinto a lo que sucedía con los usuarios en el interior. Obra sí, claro, ¿de quién crees? Pues de Walter Gropius. Pero no nos salgamos del tema, quedémonos aquí en la arquitectura moderna. Aunque ya casi que no, pero sí vale la pena mencionar por último este asunto de que fue justo aquí en Alemania en donde se reúne un grupillo de amigos medio revoltosillos y de repente entre plática y plática se les ocurre decir, bueno, que nadie se da cuenta cómo el Estado alemán cada vez se preocupa menos por sus ciudadanos y empieza a enfocarse mucho más en el dominio macroeconómico y colonialista del mundo, a través, por supuesto, de los avances tecnológicos e industriales. ¿De veras, de veras? Bueno, no lo dijeron exactamente así, pero la idea era esa. Y es que en este grupillo de amigos estaba Paul Klee, Vasily Kandinsky, Hugo Boll y Erich Mendelsohn, su cuate arquitecto, que, por cierto, cuando el Estado alemán llega y le encarga el proyecto de una fábrica de sombreros, a él se le ocurre diseñar esto. Un sombrerote. Casi, casi como de bruja majuja. Porque se trataba aquí de diseñar y construir el edificio como saliera, así sin pensarlo mucho, con los primeros trazos e inspiraciones, dándole de nuevo valor al intelecto humano, a la expresión compleja de los procesos mentales naturales de la humanidad por sobre lo que el puro funcionamiento fabril pudiese exigir, más allá de lo que las normas del mínimo absoluto pudiera demandar. De ahí este movimiento del expresionismo, en donde también encontramos como dignos representantes estas obras de Johann van der Meij, de Michel de Klerk, de Fritz Höger. Y mira que es precisamente a través de esas inquietudes que se configura muy claramente una tendencia ideológica de la escuela de artistas y artesanos que más tarde tendría su sede en Dessau, la Bauhaus, claro. Lo que para mí, por cierto, es una muy clara transición de lo que es la arquitectura moderna hacia la arquitectura contemporánea. Pero bueno, el asunto es que ya ni hablamos del Art Deco, pero es que realmente el Art Deco es un movimiento revivalista que se dio por ahí de los 30s y 40s, motivo del periodo de depresión económica sufrido a partir de las dinámicas de la posguerra. Pero yo creo que mejor aquí le vamos a dejar. Con la salvedad, claro, a lo mejor, solo si me dices en los comentarios que te interesa, hacer a lo mejor un tercer videillo en donde pudiéramos hablar de este periodo de transición y que por cierto pudiese ser una tercera parte de la arquitectura moderna, aunque yo creo que más bien sería como que una parte cero o una primera parte de la arquitectura contemporánea, ¿no? Algo así. Bueno, pero mientras, porfa, ayúdame dándole like al video, comenta, comparte, activa la campanita, suscríbete y y nada, pues nos vemos en el próximo video. La verdad es que ya me están dando ganas de hacer ese video, así es que más bien si no quieres que lo haga, mejor ponme en los comentarios, no quiero que hagas el video. Ya, si de plano es mucho.